En fin, muchas gracias, Rocío y Jonathan. Sabemos que en medio de esta locura, ¿verdad? De la vida cotidiana, pero además de las discusiones que ustedes están dando y de este momento de transición, sacar un espacio para venir a discutir sabemos que es muy difícil, pero yo creo que eso también nos dice del compromiso que ustedes tienen con las discusiones. Debo decir que siempre que les hemos invitado a los compañeros y compañeras del Frente Amplio, siempre hemos tenido un sí por respuesta. Así que, y esta, no solamente en el marco de las negociaciones del FES, en el marco de otras luchas donde hemos solicitado la colaboración para poder hacer un análisis más crítico, vamos a decir, de la situación, ustedes siempre han tenido la apertura para venir acá. Estamos en una actividad que hemos denominado el FES en disputa, negociación, tensiones y escenarios en la Asamblea Legislativa. Además de darle la bienvenida, como dije, a Rocío y a Jonathan, también les doy la bienvenida y les agradezco a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, a estudiantes de otras unidades académicas que nos acompañan hoy, docentes de la escuela, de nuestra escuela y de otras unidades académicas que nos acompañan. La Escuela de Trabajo Social ha unido esfuerzos por tener presencia en todos los frentes que a lo largo de los últimos días se han abierto en el marco de las formas ya tradicionales con las que el Poder Ejecutivo ha establecido relaciones con las universidades, de la misma forma en la que lo ha hecho con los diversos actores políticos, entre ellos en los sectores de salud, asistencia, seguridad, etcétera, y con la ciudadanía en términos generales. La negociación del FES y la forma autoritaria con la que este gobierno asumió un proceso que debería ser profundamente democrático por el impacto que tiene en la vida nacional no nos parece extraño. El FES no es, como se ha pretendido divulgar, un presupuesto destinado al pago de salarios y becas. El FES ha significado por muchos años una forma de presencia concreta del Estado en la vida nacional. En algunos espacios locales, urbanos y rurales, las universidades son la única presencia que el Estado tiene en el cotidiano de la gente. La defensa del FES es la defensa de una apuesta del Estado costarricense que en principio debió ser asumida como una apuesta por la universalización de la educación superior pública, es decir, educación para todos y todas. La educación superior pública en nuestra historia reciente nace acompañada por las garantías sociales, el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social y un conjunto más amplio de políticas públicas que marcaron la diferencia del país en la región. Todas estas conquistas, que deberían ser de acceso básico para todos y todas, no solamente han sido objeto del deterioro impuesto por las políticas neoliberales que le imprimieron un rumbo contrario a la universalización, sino que tienden cada vez con mayor fuerza a presentarse como migajas restantes en un proceso de despojo violento y autoritario. En ese escenario de despojo, la precarización de las políticas públicas no solamente se ha profundizado en cantidad, sino también ha adquirido nuevas cualidades que nos aproximan cada vez más al colapso. Defender el FES es defender la institucionalidad, es decir, la presencia del Estado en la vida de la gente. Es por eso que, como universidad, estamos llamados a defender también la salud, la educación, la asistencia, la seguridad social, la disminución de la violencia en todas sus formas, la diversidad, la agricultura, etc. Hoy estamos aquí defendiendo el FES, hablando del estado de la situación de su negociación. Mañana estaremos llamados a defender otros espacios y otros frentes. Dicho esto, me permito presentar a Rocío Alfaro, educadora de la Universidad de Costa Rica, asesora parlamentar del Partido Frente Amplio y diputada de la República en el periodo 2022-2026, y a Jonathan Acuña, economista de la Universidad Nacional, investigador de la UCR, asesor parlamentar del Partido Frente Amplio en el periodo 2014-2022 y diputado de la República también en este mismo periodo. Les doy la bienvenida a este espacio y para empezar, como les dije, comenzaremos con Jonathan. Tendremos aproximadamente 30 minutos para que cada uno de ellos haga una exposición breve del estado de la situación de la negociación y de otros elementos que consideren pertinentes, y posteriormente abriremos un espacio de comentarios y preguntas para todos y todas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Ok, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder acompañarles, aunque sea así a la
a la distancia, y aunque sea en una coyuntura que efectivamente resulta adversa, y que no es la primera vez, además, que enfrentamos coyunturas semejantes, sino que estamos en una cadena cada vez más extensa y cada vez más intensa de defensa, de resistencia, eh, y pues de defensa de lo básico, de la inversión en educación pública, en este caso de inversión en educación pública superior. Yo quisiera hacer algunas anotaciones de entrada para dar contexto, agradeciéndoles mucho el espacio, como siempre. En primer lugar, eh, esto no arrancó ahora, ¿verdad? Hemos visto quizás cambios o nuevos rasgos, pero no es una novedad lo que estamos viviendo en términos de la discusión más grande. Mm, Ciertamente, desde el año 2011, el FES fue la última vez en la que se hizo una negociación quinquenal tal y como ordena la Constitución Política, en 2011, para ese quinquenio siguiente. Pues hace demasiado tiempo, en aquel momento yo estaba dentro del movimiento estudiantil. Desde el gobierno de don Luis Guillermo Solís se abandonó la negociación quinquenal, a pesar, insisto, de que lo ordena la Constitución Política, y el FES comenzó a negociarse básicamente de manera anual. Pues inicialmente, en otras condiciones, en otra coyuntura, en otro marco, eso no generó una distorsión por sí mismo, a pesar de que, insisto, la Constitución Política, por una sabia razón, ordena que la negociación sea quinquenal. El asunto es que, iniciado el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, enfrentamos un conjunto de políticas fiscalistas muy agresivas, recortistas, austericidas, que se vieron reflejadas también en una reducción global de la inversión en educación en el año 2019 respecto al PIB. Yo recuerdo como una cosa muy paradójica que en aquel momento el señor, ahora expresidente de la República, Alvarado Quesada, denominaba aquel, me parece que el año de la educación o algo semejante, pero justo ese año 2019 se arrancó con una menor inversión en educación respecto al PIB. Es decir, de aquella senda, de aquella política de Estado que se había establecido para ir acercándonos al cumplimiento del mandato constitucional de invertir un 8% del PIB en educación pública, que lento, pero en la dirección correcta nos fuimos acercando año tras año. Pues en ese año esa tendencia se rompió, y vean que estoy hablando prepandemia, no es efecto de la pandemia, fue antes de la pandemia. Luego la pandemia profundizó, evidentemente, generó un shock fiscal muy significativo, pero un shock fiscal económico en general, ¿verdad? Muy puntual, ¿verdad? La pandemia lo que provoca es un corte estructural en un momento definido. Realmente lo que hemos vivido en ese cambio de tendencia en materia de política de inversión en educación se produce a partir del año 2018 con la aprobación de una reforma fiscal eh, altamente fiscalista, valga la redundancia en este caso, cuyas 2/3 del efecto están recargados sobre la reducción del gasto público. Y pues entonces luego tenemos estos efectos. E inicia además, en lo fiscal inicia en ese momento, en cómo se comenzó a plantear desde aquel momento la discusión fiscal absolutamente desequilibrada, poniendo como única solución a los desequilibrios fiscales, déficit fiscal, el recortismo más bárbaro. Implicase lo que implicase, aunque eso implicase, como en este caso, poner en juego la inversión en educación, que había sido, digamos, algo compartido por diferentes visiones políticas en este país. Una política de Estado, invertir más en educación, pues eso se rompió. Y además hay que agregar un elemento más, para efectos de este contexto, de por qué yo insisto en que esto que vivimos hoy como coyuntura no es una novedad, sino que es consecuencia de un camino más largo, ¿no? Porque ustedes recordarán que justo en ese cuatrenio, en el periodo 2018-2022, que fue cuando se aprobó esa reforma fiscal tan agresiva y recortista, también abrieron una comisión especial, yo no diría que investigadora, diría que inquisidora, una comisión especial que tenía ya sus conclusiones hechas de previo a abrir la comisión, no querían investigar nada, solamente querían crear una narrativa,
sobre la inversión en educación pública superior, sobre las universidades, recordarán. De allí surge un informe de mayoría, en este caso no habíamos estado de acuerdo con ese informe, que ciertamente técnicamente era vergonzoso, ridículamente vergonzoso, el informe que salió de esa comisión, pero más allá de eso, y bueno, creo que en estos tiempos cada vez nos damos cuenta que importa poco si decían o no la verdad, lo que vino a construir fue una narrativa respecto a la inversión en educación pública superior, deslegitimando, señalando más o menos que era un gasto inútil, innecesario, que era solo gastado en privilegios, etcétera, etcétera, sin separar aquello que es criticable, por supuesto. Hay elementos criticables y sé que ni ustedes ni yo pretendemos ocultar ninguno de esos elementos criticables en el funcionamiento de nuestras universidades, ¿no? Pero no era eso lo que pretendía. No pretendía una crítica sana y detallada, sino que pretendían utilizar generalizaciones, exageraciones, ¿verdad? Con el objetivo de deslegitimar la inversión en educación pública superior. Por las razones conocidas, no solo fiscales, ¿verdad? Los fiscales, es cierto que existe una visión muy neoliberal, hay que reducir la inversión pública a costa del bienestar colectivo, pero también por otra razón, porque la universidad pública resulta un estorbo a quienes tienen este tipo de orientaciones políticas, ¿verdad? Porque en la universidad se crea pensamiento libre, porque en la universidad se genera un espacio de confluencia, de confluencia de la pluralidad del pensamiento humano, y por supuesto que ese pensamiento crítico que puede surgir de esa confluencia le estorba a autoritarios, le estorba a recortistas, le estorba a las élites económicas, claro que estorba. Y por eso es que siempre, esto no es ninguna novedad ni es una cosa exclusiva de nuestro país, siempre a esas élites políticas, político-económicas, la universidad pública les ha estorbado. Por eso siempre ha existido una tensión y un conflicto, ¿verdad? No porque las universidades tengan una única orientación político-ideológica, porque todos y todas acá sabemos que eso es absolutamente falso, sino porque un espacio que permita el libre pensamiento, la confluencia de las más diversas ideologías, el diálogo respetuoso y democrático, es un peligro para quienes quieren imponer sus intereses. Y es por eso que se ha dado. Y entonces vean que esta historia, desde lo fiscal, inició bastante tiempo atrás. Y desde la construcción de una narrativa anti-universidades públicas, también viene desde bastante tiempo atrás, como he querido ejemplificar en este caso, dando este contexto. ¿Qué hemos tenido luego? Que por términos de lo fiscal, desde mi perspectiva, yo caracterizaría el gobierno que está a punto de acabar, la administración Chávez Robles, como una administración que en la visión socioeconómica es básicamente continuidad de los gobiernos anteriores, aunque una continuidad, digamos, con unas herramientas para ser más intensa, ¿verdad? Continuidad. Igualmente recortista, un defensor férreo de la regla fiscal, interesado en subir impuestos de manera regresiva, eh, con los mismos intereses de establecer retroceso en materia de derechos laborales, de vender la mitad del INSS, ¿verdad? Continuidad neoliberal en lo económico, quizás con más herramientas. Cuando digo con más herramientas, pues ahora tenía a mano una regla fiscal recortista lista para ser utilizada, porque ahora tiene a mano una ley antihuelgas lista para ser utilizada y evitar así la protesta social, más intenso, pero con la misma orientación. No hay un cambio de visión económica, hay continuidad desde mi perspectiva. Lo que sí es que tiene un carácter específico que creo que importa mucho también tener en cuenta, y es que ahora tenemos unos elementos de autoritarismo bastante evidentes. Eh, cuando, cuando un jerarca del Poder Ejecutivo, la cabeza del Poder Ejecutivo, expresa pretensiones de dominar el resto de poderes, expresa pretensiones de pasar por encima a la autonomía universitaria, pasa en un constante ataque a la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Claramente esos elementos son características propias de, un, de una visión autoritaria, claramente autoritaria. Entonces, este es un elemento sumado a la continuidad de una visión económica, viene a ser, ahí sí,
novedoso por la manera en la que se está expresando. Y ahí queda en medio las universidades. ¿Por qué? Porque hay continuidad respecto a esa visión económica y por tanto hay continuidad respecto a ese fiscalismo, a ese interés en recortar a la brava, recortar porque hay que reducir el aparato, el aparato institucional, aunque eso implique menos bienestar para la gente, menos espacio, por ejemplo, para la generación de pensamiento crítico, recortar porque en nombre de lo fiscal justifican todo. Entonces, hoy lo que estamos viendo es continuidad de ese discurso. Pero a esto hay que agregar ahora, además, un profundo interés cada vez mayor y cada vez más expreso, ¿no? De satanizar, monetizar, deslegitimar la educación pública superior, porque, claro, a un proyecto político autoritario, un espacio de libre pensamiento le resulta un estorbo total. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Esto para dar contexto. En segundo lugar, lo que quisiera señalar respecto al estado de las cosas, ¿verdad? Ciertamente pasamos por periodos tensos en los últimos 4 años, quizás el que más, el momento en que se dio por primera vez en la historia de nuestro país, con la existencia del Fondo Especial de Educación Superior en nuestra Constitución Política, por primera vez no hubo un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las universidades y por tanto correspondió dirimir ese diferendo a la Asamblea Legislativa. Nos tocó vivirlo a nosotros y nosotras. Ese proceso que era una cosa nunca antes vista, ¿verdad? Pues eso llevó también a tener que definir las reglas dentro del procedimiento legislativo de cómo se generaba esa decisión en la Asamblea Legislativa cuando no existía acuerdo entre universidades y, y el Poder Ejecutivo. Finalmente, sin obtener el porcentaje que pretendíamos, podríamos decir que se ganó ese pulso. Se ganó, al final se logró un aumento del 2%, no era lo que se pretendía más, pero se logró un aumento mayor que el que inicialmente exigía el gobierno, ¿verdad? Pero no fue fácil. Esa votación en la Comisión de Asuntos Hacendarios se ganó por un solo voto de diferencia. Finalmente, es decir, en términos procedimentales, lo que ocurre, ¿verdad? Porque ya lo vivimos una vez, es que a partir de criterios de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa y de jurisprudencia de la Sala Constitucional, se determinó que la manera en el caso que no haya acuerdo, de determinar el monto de crecimiento, pues es en el mismo procedimiento legislativo de conocimiento del presupuesto ordinario del año siguiente. Es decir, cuando nos llega a la Asamblea Legislativa en septiembre, que va a la Comisión de Asuntos Hacendarios, pues ahí se estudia el proyecto de presupuesto y ahí mismo se le hacen modificaciones. Realizando esas modificaciones se determinó que ahí es donde corresponde definir cuánto crecería el FES, en el caso de que no haya acuerdo entre las universidades y el Poder Ejecutivo. En el caso que haya acuerdo, eso no se puede tocar. Es en lo que se acordó, ya eso está bastante zanjado por la Sala Constitucional, incluso años atrás que habían reducido 10.000 millones de colones, la Sala Constitucional indicó, no se puede hacer, si hay acuerdo entre universidades y Poder Ejecutivo, no se puede tocar el FES. Pero si no hay acuerdo, pues en el propio trámite legislativo, cuando aprobamos mociones de modificación al presupuesto, se determina cuánto crece el FES. Entonces, allí lo que tuvimos fue un triunfo apretadísimo. Logramos la moción del 2% de crecimiento, pero digamos, no con facilidad. Y a eso hay que agregarle que luego un gobierno que actúa evidentemente al margen de la constitución política y que lo va a seguir haciendo probablemente, pues decidió que a pesar de que se había aprobado ese aumento de 2%, pues no girarlo, ¿verdad? Lo que en la práctica ha implicado ya el congelamiento de los recursos del Fondo Especial de la Educación Superior. ¿A las puertas de qué estamos? Pues de la incertidumbre de si habrá un acuerdo o no, de una situación también que complejiza las cosas para las universidades. En principio, y yo creo que esa es una lucha absolutamente válida y donde tienen razón las universidades, la base de negociación tiene que ser el FES que incluye ese aumento del 2%. No puede ser el FES sin contemplar ese aumento que está constitucionalmente aprobado durante este año. Es decir, la base de negociación no puede ser un FES ya de por sí recortado, es el FES existente en la ley de presupuesto hoy que incluye ese 2%. Ya eso de entrada me parece que es como una obviedad, pero no estamos frente a un gobierno que vaya a aceptar hechos, ¿verdad?
Y por otra parte, ciertamente, una cosa que complejiza es que sí, la constitución política determina que el FES no puede decrecer y que tiene que crecer al menos en términos reales, es decir, que por inflación como mínimo. Esto siempre ha sido una discusión, cuál periodo de inflación se utiliza, pero más allá de eso, la constitución es clara, ¿verdad? El FES tiene que actualizarse como mínimo por inflación, así que eso es defendible. Lo que pasa es que el país lleva un periodo ya largo, particularmente largo, de no tener inflación, de más bien tener deflación, ¿verdad? Eso hace complicada también la discusión. Eh, y bueno, cierro diciendo algunos elementos que considero necesarios en medio de esta lucha. Número uno, creo de verdad que el movimiento estudiantil merece acompañamiento. Creo que es normal que dentro de la universidad existan discusiones, un espacio propio para las discusiones, pero se necesita mucha unidad para poder hacer frente a lo que se viene. Unidad entre la administración, entre la academia y el estudiantado. Determinar unas bases mínimas de lucha y concluir en esas bases mínimas, me parece que es muy importante lograr hacer algo como eso, por más difícil que sea, creo que todo el mundo tiene que poner de su parte, me parece, porque efectivamente parte de la estrategia de gobierno será dividir para vencer, ¿no? Dividir, intentar hacer parecer que los intereses son contradictorios para las diferentes partes y que entonces así no puedan conjuntarse. Eh, en segundo lugar, me parece que es importante determinar una bandera. Yo puedo contar pues una experiencia de eso de hace muchos años. En otro contexto, la inflación era mayor y creo que el músculo además era otro, pero y nosotros salíamos a las calles a pedir 13% de aumento anual. No digo que pueda pedirse 13%. En aquel momento la inflación era más alta, entonces tampoco era en términos reales demasiado el 13%, pero teníamos una consigna y una determinación, ¿no? De a dónde apuntábamos, aunque supiésemos que no necesariamente alcanzaríamos ese objetivo, pero había un objetivo bien planteado, bien determinado, que unificaba, porque en aquel momento unificaba a, a, a los académicos, al estudiantado, al movimiento estudiantil y a la administración, y funcionó porque daba más músculo tener un objetivo bien determinado. Eh, y por otra parte, creo que también hay que salir a discutir frontalmente, no utilizando las herramientas del odio y del respeto, no creo que haya que caer en esa espiral, pero sí hay que ir a discutir de frente, utilizar las redes sociales para informar de maneras creativas, explicar qué es lo que hacen las universidades, qué oportunidades generan las universidades, eh, poder confrontar también a quienes mienten y con contundencia, es la única manera, eh, y, y, y poder, digamos, hacer frente también en lo mediático. Importa mucho en estos tiempos, ¿verdad? No es solo un asunto de que tengan la razón, es un asunto de poder combatir en ese espacio de lo mediático, de la retórica, de la construcción de narrativas. Y yo creo que no es un asunto que tenga que salir a mentir. La universidad tiene miles de ejemplos del impacto beneficioso que genera en la sociedad costarricense. Miles de historias, miles de ejemplos, eh, mi, miles de acciones puntuales en beneficio de las comunidades. Visibilizar eso, pues me parece que es fundamental y que eso no va a detener grandes producciones o hacer va a poder hablar así frente a cámara y contarle a la gente qué es lo que se hace en el día a día, cómo se incide en las comunidades, cómo se beneficia, cómo hay historias de estudiantes que habemos miles, que pasamos por las aulas universitarias y tuvimos una primera generación de hijos e hijas, de familias que logramos tener educación universitaria gracias a la inversión en educación pública, a las becas. Creo que eso hay que contarlo, que también hay una ciudadanía que estará atenta y que escuchará, pero que hoy es lo que está enfrentando, pues es una intensificación de ese aguacero de mentiras, de barbaridades, de generalizaciones, eh, de gente que no tiene escrúpulos, tenerlo claro, tiene vergüenza, eh, y creo que también que aprovechan también incluso errores o escándalos que son absolutamente criticables, que sé que dentro de la universidad se critican, pero que los utilizan también para hacer generalizaciones absolutamente injustas, como si la inversión en educación no importara. Pero bueno, esas son quizás
de manera atrevida algunas recomendaciones que puedo hacer. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Vamos a darle la palabra a Rocío. Jonathan, le pedimos que se quede ahí un ratito con nosotros para después abrir un espacio de preguntas y comentarios que me imagino que también tendrán a partir de la intervención de Jonathan. Rocío. Muchas gracias. Primero quiero aclarar que nosotros no usamos uniforme, aunque eso parece. Fue una curiosa casualidad que pareciéramos una blusa celeste. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que son momentos complejos, son momentos que de pronto nos pueden generar mucha incertidumbre, mucho temor. No es solamente, por supuesto, el contexto de una nueva negociación del FES, es una nueva negociación del FES que inicia totalmente fuera del periodo normal, ¿verdad? Se aceleró precisamente buscando vincularlo a un escándalo, casi que podríamos decir de carácter interno, de la política interna universitaria. Se acelera a destiempo y además se inicia en medio de una transición de la misma Asamblea Legislativa. Eso también nos deja, digamos, a los actores políticos propiamente de la Asamblea en una situación de imposibilidad, digamos, de empezar a intervenir o a articularnos. Y por supuesto creo que el contexto que Jonathan señalaba varios elementos, yo tal vez me cuelgo del contexto que él señaló para tal vez agregar algunos elementos. Primero que nada habría que recordar que también, y aquí como me quedan muy pocas horas constitucionales de seguir siendo diputada y ya mañana regreso a las calles, literalmente, invitados, invitadas todos también a moverse mañana 1 de mayo. Creo que es importante también señalar algunos elementos que nos han golpeado a la comunidad universitaria, ¿no? En primer instancia, y siendo muy autocríticos y pensando que esto es un poco pensar desde adentro, hasta cierto punto en 2018, cuando se quebraron muchas cosas de la institucionalidad democrática en nuestro país, ¿no? Tener 1 millón de personas en la calle y aún así que ni siquiera se instalara una mesa de negociación. Estamos hablando del momento de la huelga que fue nacional e integral durante 1 mes y que fue extendida por el magisterio 3 meses. Las universidades no participaron de esos 3 meses de extensión y creo que un poco, voy a hacer la broma, pero tal vez así me doy a entender mejor, como que tratamos de utilizar la estrategia de la zarigüeya, ¿verdad? Como hacernos los muertos, ¿verdad? Quedarnos quietecitos para ver si no nos iba a afectar precisamente ni la ley de empleo público, ni la del combo fiscal, ¿verdad? La regla fiscal, ni la ley antihuelgas. Cosa que ha redefinido totalmente el campo de disputa política en nuestro país. Totalmente. Precisamente porque eran las fuerzas instauradas dentro de las instituciones públicas las que marcaban el debate político en este país. Y dentro de esas instituciones, por supuesto, también el estudiantado, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí lograron dividirnos mucho, separarnos, cada quien trató, y esa es la tónica desde ese momento hasta ahora. Si ustedes ven la cantidad de proyectos de ley que se han presentado para sacar puntualmente a sectores de la aplicación de la regla fiscal, ahí demuestra qué tanto los dividieron y qué tanto seguimos divididos, porque los proyectos se siguen presentando de manera separada, ¿no? Cada quien velando porque su sector ha sido profundamente afectado. Lo doy como contexto porque no solamente es el plano general y la política recortista que viene desde el gobierno de Carlos Alvarado, que sus ministros de Hacienda se convierten en presidente y ministro de Hacienda, y ahora en diputado, uno de ellos, que además ya ha avisado que quiere pues, liderar precisamente la Comisión de Hacendarios, ¿verdad? Que es donde llegaría la discusión. Ahora bien, llegaría la discusión en unas condiciones que van empeorando desde el momento en que empieza esa política recortista acelerada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque por primera vez en muchísimo tiempo hay un gobierno que tiene una mayoría de las calidades que tiene en este momento. 31 votos,
significa que van a poder aprobar todos los proyectos generales que se aprueban con 29 votos. Todos, todo lo que quieran. Si llegan a votar. Ahí el papel, ¿verdad? Ustedes verán que siempre nos han acusado de hacer cosas aprovechando el reglamento legislativo. El reglamento legislativo sí no lo pueden modificar, lo pueden modificar solo con 38 votos. Y será guerra de guerrillas dentro de la Asamblea Legislativa porque habrá cosas que habrá que impedir que lleguen al momento de la votación. Entonces, pues ahí ya ustedes saben lo que se dice, ¿verdad? Que es la obstrucción de la Asamblea Legislativa, pero como a veces decía don José Merino, cuando en la Asamblea Legislativa descansen, cuando la Asamblea Legislativa no sesiona, el pueblo descansa. ¿Por qué? Porque cuando se ve que lo que hay son cosas que son para empeorar la calidad de vida de la población, pues que esté obstaculizada, que esté parada, no necesariamente es algo malo. Y aquí tenemos además una conformación de fuerzas que tampoco podríamos hacer el contexto sin ver también el contexto internacional. Y no quiero ponerme alarmista, pero lo voy a hacer. En Argentina las universidades están cerradas hace rato, meses. En Estados Unidos las universidades están cerrando sin presupuesto y hay facultades, particularmente las facultades de ciencias sociales, que en Argentina, en El Salvador y en Estados Unidos están cerrando. Y eso no es casual. Aquí estamos llenándonos de ese pensamiento hasta negacionista del conocimiento, en donde tener estudios o tener algún conocimiento o tener incluso experiencia, ya ni siquiera la educación formal, experiencia, es algo absolutamente despreciable. ¿Verdad? Entonces, en ese contexto cultural se está dando la nueva correlación de fuerzas, con una clara y abierta separación entre la población educada o que aspira a educarse y la población que ha sido golpeada o que fue golpeada por las políticas neoliberales, pero que no logran entender realmente quién es el que le golpea, sino que se pelea con su inmediato, ¿no? Con la persona inmediata, ¿no? Nadie quiere hablar, o en general la gente no entiende el tema de la deuda del gobierno con la caja, pero cuando van a Levi se pelean con la secretaria, con la recepcionista, con el enfermero, con el médico, y lo único que hace es tensionar más a nuestra sociedad. Los estudiantes que van ingresando cada año y constatan al llegar a la universidad, por ejemplo, que vienen con muy pocas herramientas, que no están ni de cerca de los compañeros que vienen de colegios privados de tradición, porque también hay otros colegios privados que no, ¿verdad? Pero digamos, colegios privados, estos fuertes, consolidados, que atienden a los sectores, digamos, con más recursos de nuestro país. Esa constatación de las brechas está siendo utilizado para generar más bien una movilización que pasa del miedo y la frustración al odio. Y esa estrategia es internacional. Eso no es que son unos genios, no es que son unos genios y encontraron la manera. Es un proceso que podemos retratar en muchos países. Y pongo los ejemplos más típicos porque son, como en este momento, los más precisamente que están desarrollándose y que además están convirtiéndose en los símbolos de este gobierno. Y lo verán ustedes el 8 de mayo, cuando vayan a desfilar los presidentes que van a venir. Los presidentes y los representantes que van a venir. Entonces, yo creo que es importante en ese contexto también entender que nos toman debilitados porque hay conflictos internos en las universidades. Los hay, es cierto. Hay una brecha entre docentes propietarios y docentes interinos, hay una brecha entre sedes, hay una brecha entre carreras que venden servicios y los que no venden servicios. Hay una brecha en general, incluso entre las carreras, las que son STEM, ¿verdad? Y que bueno, las chinean porque es el tapito dominguear, y de pronto las ciencias sociales, qué necios que somos, ¿verdad? Y qué jodedera, y por qué estamos siempre preguntándonos las cosas o cuestionando las cosas, ¿verdad? Para decirlo en concreto. Entonces, esos conflictos que también pasan por las formas de representación, las formas de lucha, están ahí y no se pueden obviar. No se pueden obviar, pero hay que trabajarlos. Porque si nosotros caemos, si nosotras traemos nuevamente en el sálvese quien pueda del 2018, nadie se va a salvar, ¿verdad?
Entonces, eso creo que de contexto me parece que es importante señalarlo. Aquí hay una discusión que también requiere de una estrategia, y yo sé que aquí estoy hablando tal vez en uno de los lugares más pertinentes para hablar de eso. ¿Cuál va a ser la estrategia de acercamiento con la comunidad nacional para defender a las universidades? ¿Se pasa primero por las aulas de adentro? Sí, hay que hablar, hay que retroceder en esa cultura de despolitización que se daba en las aulas, en donde a veces estamos más preocupados por cumplir los contenidos, y eso principalmente ha sido responsabilidad también de los docentes, pero también de los estudiantes que no reclaman. Hay que reclamar. Pero hay que ir a las comunidades. Hay que ir a las comunidades. Mucha de la información que nosotros tenemos, la gente ni la imagina. Y además está en un constante bombardeo señalando que las personas que están en las universidades públicas, y particularmente en la UCR, son élites. Ustedes y cada uno. Élites. Hijos de los millonarios, hijos de la casta política, hijos de lo que ustedes quieran. Pero la gente empieza a desarrollar en esa narrativa un rechazo a lo universitario. Entonces hay que ir a la comunidad, porque no vamos a vencer. Yo entiendo lo de las redes, hay que también dar la batalla en todos los espacios. Yo entiendo lo de las redes, pero cuando el gobierno, porque el Tribunal Supremo de Elecciones lo tiene tipificado, cuando el gobierno tiene casi 600.000 cuentas falsas para generar y para alterar los algoritmos, y que la gente solo se vea a sí misma y a lo que ellos quieren que vean, es una disputa absolutamente desigual. Hay que ir a las comunidades, hay que hablar con las familias, hay que hablar con el barrio, con los compañeros de colegio, con los compañeros de escuela, los que se quedaron de camino, los que no llegaron a la vida. Hay que hablar del impacto de lo que significa que las universidades no se financian adecuadamente. Y hay que también tener, por supuesto, consignas, metas articuladas con todas las universidades. Aquí el pleito, una cosa es hacia adentro y otra cosa es hacia afuera. Hacia afuera no podemos seguir saliendo divididos. No podemos, y yo sé que no son los estudiantes los que salen divididos. Pero no podemos continuar, digamos, en esa división, precisamente porque ellos sí están juntos. Aquí hay un sector importante de actores políticos que prácticamente desaparecieron en esta pasada elección. Hay actores que fueron debilitados, y aunque hayan tenido una votación similar o unos resultados similares, por ejemplo en representación en la Asamblea Legislativa, están deslegitimados y están debilitados internamente, tienen serios conflictos. Entonces, aquí el tejido y el músculo tendrá que hacerse en la comunidad universitaria con la comunidad nacional. Y pensemos que las cosas no se acaban mañana, no es una negociación que vaya a terminar ya, ni siquiera está empezando. ¿Por qué? Porque hay un periodo también en donde se discute el presupuesto nacional y un momento en el que se discute en la Asamblea Legislativa, pero tampoco es que tenemos mucho tiempo. Y efectivamente parecería que las decisiones que van tomando ya algunas facultades, algunas escuelas que se lo están proponiendo de hacer un paro activo, que no significa abandonar los cursos, que no significa perder los cursos y entonces atrasarse en la carrera, porque mucha gente depende de la beca, y tampoco en sus casas están para estarlos, bueno, hay que ser algunos, seguro que sí, pero a la mayoría no están para estarlos chileando, porque la crisis nacional es generalizada. Entonces, pero sí hay que hacer un trabajo, hay que hacer actividad, porque las universidades son también un actor político en el sano sentido del término. Son parte de las fuerzas, de lo que está en disputa. Y claramente, creo que Jonathan señalaba un punto que creo que debe ser un punto de partida, es que si no se logra aprobar el presupuesto, y eso es en general, se ha visto en pocas ocasiones, pero cuando el presupuesto no se logra aprobar en el plazo que corresponde a la Asamblea Legislativa, queda el presupuesto anterior. Si bien es cierto que para el periodo pasado se logró un pequeño, casi simbólico aumento, que era simplemente por lo menos no retroceder en cuanto a los ingresos, la realidad es que esa plata no se giró nunca. Ya la Sala Constitucional
ha dado la razón, pero no tiene el músculo, no tiene la posibilidad de obligar al Ejecutivo a que dé los dineros atrasados. Sin embargo, es el punto de partida de la negociación porque es el presupuesto pasado. Entonces, ya de momento, tendríamos también que a los compañeros, compañeras que bajan los brazos porque la angustia los lleva al miedo y el miedo a la inmovilidad, decirles, no, pero aquí hay un punto a nuestro favor y es que no empezamos en cero. Ellos quieren que empecemos en cero la negociación, pero la negociación empieza en +2. Y de ahí en adelante, contra cómo va a estar conformada la Comisión de Asuntos Hacendarios. La vez pasada se ganó por 1. Casi, bueno, voy a decir, haciéndole mucha presión a un egresado de la UCR, se logró ese voto en el último momento. Y por supuesto la habilidad de negociación del compañero Jonathan, que está en esa comisión. Pero eso no va a suceder. La conformación de esa comisión va a ser fundamentalmente de gobierno, y uno de las fracciones que son fracciones, y creo que no va a alcanzar ni siquiera para las que están con diputaciones individuales. Entonces, aquí hay que entender que la política no es solo el formalismo institucional de la Asamblea. La política es todos los actores. Todos los actores y todos los actores movilizados. Y en ese sentido creo que es muy importante entender que aquí no va a venir ninguna nave extraterrestre a salvar a las universidades. Son las universidades las que van a tener que ir a las comunidades, las que van a tener que movilizarse, las que van a tener que estar en marcha en la Asamblea Legislativa, pero también en Casa Presidencial, que eso es algo muy curioso que pasó en este periodo que estamos terminando, y es que mucha gente se comió la narrativa de que el problema estaba todo y siempre en la Asamblea Legislativa. Y las manifestaciones en Casa Presidencial casi que fueron nulas. Una de los estudiantes de secundaria y las manifestaciones del sector campesino. Casi. Las demás, siempre. Y eso simbólico a veces nos juega en contra. Nos juega en contra porque precisamente reafirma esa narrativa en la cual el gobierno de pronto aparece y se lava las manos. Entonces, yo creo que para todos y todas es importante entender, y lo decíamos en la asamblea en los últimos días, que se pusieron un poquito más agitados de lo normal en plenario, que hacerle entender también, a nuestra comunidad nacional, que estos recortes son recortar el futuro del país. Que ese cuento de que vamos a traer profesionales de fuera para que solucionen las situaciones y las necesidades de atención y de resolver y desarrollar nuestra economía son falsas, son artificiales. Que esto es para que el señor rector no se vuelva a sentar en el novillo alegre, eso no tiene ningún sentido. O sea, aquí lo que va a haber es recorte de cupos en carreras nuevas que no se van a abrir, debilitamiento de las posibilidades de las sedes regionales y limitación en la contratación. Ustedes saben cómo es el tema de cómo se completa cada escuela, que tiene sus profesores de planta, propietarios, y sus profesores interinos, y alguno que otro extra, voy a decir, ¿no? Esos son los que van a recortar, pero esos dan clases. Y esas personas que no se nombren van a hacer cursos menos. Y eso va a significar que los estudiantes van a tener que competir casi que caníbalmente por los espacios, y ya sabemos quiénes están entrando a las universidades con menos herramientas y conocimientos para poder competir entre iguales. Entonces, aquí claramente se está atacando a la educación como un todo. Yo, y termino porque no me llevé ni el tiempo, ni usted me ha hecho señas, entonces no sé si ni usted me ha llevado el tiempo tampoco. Pero yo estuve prácticamente 3 años y medio en la comisión especial que estudió la situación de la crisis en la educación. No es la universidad, es la educación, es todo. Lo que pasa es que el FES se negocia puntualmente y es visible,
y tiene actores, y sus principales actores todos son mayores de edad y se pueden movilizar y están activos y tienen condiciones incluso para entender y para estudiar. Pero el descalabro que se está dando en educación es brutal. Es brutal. Ya algunos de ustedes pues ya vivieron la cola, digamos, de esa crisis, digamos, que iban saliendo del sistema educativo. Han sido tal vez los principales afectados, ¿verdad? Los que han estado entrando este año, el año anterior, todavía el caso anterior, los que van a venir en peores condiciones, están desmantelando el sistema educativo de nuestro país. No es cierto que el problema sea la tasa de natalidad. Los educadores siempre hemos querido grupos más pequeños porque se trabaja mejor, a más profundidad, se puede atender las necesidades de cada quien. No es cierto que ese sea el problema. No es cierto que los recursos no estén. No es cierto. Porque ustedes ven que cuando quieren convencer de que todo lo han hecho bien, nos hablan de cifras macroeconómicas bellísimas. Pero cuando hay que hablar de cuánto se le va a dar a educación o a salud o a seguridad, ahí sí estamos en crisis. Sí se tiene, y además, si el país debe endeudarse para educarse, es la mejor deuda, es la mejor inversión. Es una inversión. Creo que es una lucha que va a ser muy importante. No sé si han visto lo que ha salido diciendo la presidenta electa. Dice que ella espera volver a un sistema de negociación de 5 años, o de 4 años al menos. Eso creo que es beneficioso. Creo que desgraciadamente fue un grave error, además nacida de nuestras propias vísceras, ¿verdad? El mismo presidente que era de aquí, de la facultad, no sé qué estaba pensando cuando se llevó a la negociación año a año. Eso ha sido sumamente desgastante, pero hay que ver muy bien las condiciones. Pero independientemente de lo que suceda en esa negociación, independientemente de lo que se logre en la Asamblea Legislativa o no se logre, si la negociación es mala, tengan la seguridad de que no se va a aprobar en el plenario y se tendrá el presupuesto anterior, lo que ya es un golpe. Pero incluso siendo una buena negociación, si la comunidad universitaria no se organiza y no habla de estas cosas y no se moviliza como un actor político fundamental en esta sociedad, podemos aprobar que se agregue el 5, el 6, el 8, el 10, el 13, decía Jonathan, por ciento, que simplemente no lo van a ejecutar. No lo van a ejecutar. Entonces yo creo que también tenemos que tener como eso a la vista. No es solo la negociación lo que aquí está en juego. Lo que aquí está en juego es que la universidad tiene que ser un actor activo y que no solamente puede verse el ombligo. Hay que defender el presupuesto de la educación desde el preescolar. Porque si no lo hacemos, un día se va a cumplir la amenaza de que las universidades públicas serán universidades de élites. Porque la gente que logre ingresar se va a reducir sistemáticamente. La cantidad de estudiantes que se quedaron en el camino el año pasado es brutal. Ahorita estaba buscando los datos, pero ya no encuentro nada, ya estoy fundida. Pero sí creo que tenemos que tener claro de que esta no es solamente la negociación por un porcentaje en este momento. Hay que hacer el esfuerzo, pero lo principal es que hay que volvernos a acercar a la comunidad nacional y hay que volver a hacer sentir que la universidad es la universidad pública, es del pueblo. Hay que hacerlo sentir, hay que sentirlo nosotros. La universidad es del pueblo, nos debemos no solamente nuestra situación particular, nos debemos al futuro mismo del país y nos debemos a las personas que solo esta universidad puede cambiar su historia de vida y la historia de sus familias. Gracias. Muchas gracias, Rocío. A ninguno de los dos me atreví ni me atrevería a cortarles el tiempo, pero quiero decirle para tranquilidad de ambos que estuvieron dentro del margen, así que de verdad muchas gracias. No sé, Víctor, si Jonathan está todavía ahí en contacto con nosotros.
Agradezco a los dos la síntesis de elementos, no solamente referidos a la negociación, sino me parece a mí a preocupaciones más amplias y más allá del FES que tienen que estar también en la mesa en este momento. Abro el espacio para preguntas y comentarios. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por el espacio, gracias por venir a atender y a explicarnos bastante esto. Yo estoy como en un lío porque me gradué en febrero de la maestría, pero estoy intentando entrar al doctorado de ingeniería. Y en otros espacios lo he comentado y es algo que sí, ya se salió a la luz, pero siempre me gusta como renombrarlo porque creo que siempre hay que empezar por lo mismo. Entonces, algo que yo discutía con amigos, con gente de la U, con otros profes de la U, es que, por ejemplo, algo que nos demuestra que tan desligados hemos estado como universidad es que, para mí, quien se sorprendió de los resultados de las elecciones, de lo que demuestra es que lleva años sin vivir en Costa Rica, porque eso se venía a venir por la radio. Y eso es porque en la U hemos cometido el error de quedarnos en nuestra burbuja. La ventaja de lo que se ve positivo es que en esas herramientas de acercarnos a las comunidades que la U las tiene, que tenemos los TCU. Lo que pasa es que creo que como comunidad universitaria tenemos que echar el extra de, por ejemplo, yo soy de eléctrica, era eléctrica, y el TCU era muy tuanis, era llevarle electricidad a una escuela rural. Se logra el objetivo y qué tuanis, pero muchas veces el error de las universidades, de los estudiantes es, ya lo logré y me jalé. Y no hay un acompañamiento, no es más integral de decir, no es solo llevar las electricidades, entrenarlos en capacidad técnica a las personas de la comunidad para que no dependan de que alguien tenga que llegar a repararles, que ellos lo sepan. Si ya somos estudiantes de ingeniería, de tercer, cuarto año, tenemos un dominio de matemáticas muy avanzado, es decir, podemos dar capacitaciones a los chicos, capacitaciones a la gente mayor. Y por eso sí, me parece que bueno que ustedes lo resaltan, gente con más experiencia lo están aceptando de que si es algo que de lo que podemos hacer es, no es solo saber manifestar, está bien, es bueno mostrar músculo, es bueno mostrar que no nos vamos a quedar callados, pero que tenemos que coordinarnos entre nosotros. Y como en otras luchas sociales que han pasado en otros países, y es momento de echarnos las cosas al hombro porque, como ya le dijeron, nadie va a venir a salvarnos. Entonces, no, pasa por hablar, pasa por dar la batalla cultural, pero también pasa por exigir, por ejemplo, si tenemos las herramientas de los TCUs, que sean más integrales, que sea ir a educar a la gente, ir a apoyar a la gente, ir a aprender de la gente, porque tampoco se vale a llegar a decir que nosotros somos los que vamos a enseñar, no, las comunidades también nos van a enseñar un montón, nos van a enseñar su realidad y nosotros, con las herramientas que tenemos que nos regala la universidad, llevarles también soluciones, porque es algo mutuo. Porque al final el mensaje que tiene que ser es que la universidad somos todos, ¿no? Y todas las personas, no los estudiantes, no los que trabajan, no los administrativos, es todo el país. Entonces, Sí, por aquí. Gracias. Yo tengo una pregunta porque hay muchas personas nuevas que entran a la U y todavía no entienden muy bien toda esa situación del FES. Y yo me incluyo, cuando yo entré a la U, a mí me hablaban del FES y yo no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Y después de mi segundo año que fui a una marcha y fui porque todos mis amigos iban, ¿verdad? Pero desde la Asamblea Legislativa, tanto Rocío como Jonathan, ¿cómo se puede ver el impacto de la movilización social con respecto a esas situaciones que nos pasan por el cuerpo, ¿verdad? Sea la educación, sea el agua, sea el agro, sea mañana, que es el Día de la Persona Trabajadora, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto real que se ve desde el lado legislativo o desde el lado institucional que tiene la movilización social? Muchas gracias. Voy a pedirles que de ahora en adelante nos digamos el nombre y la carrera, porque me parece importante conocer la diversidad. Soy María Chacón, administradora pública y estudiante de trabajo social. Muchas gracias. Ingeniería eléctrica, ¿verdad? ¿Vos Bueno, yo creo, no sé si Jonathan está ahí también, ya en el campo, yo creo que sí, a ver, cuando hablamos de la creación o cuántos fondos se le van a dar, cuántos recursos se le van a dar al Fondo Especial de Educación Superior que está garantizado por Constitución, que forma parte, alguna gente dice, es que a ellos les dan todo el 8% del PIB, bueno, primero el 8% no va, para educación no lo dan nunca, nunca hemos logrado llegar, pero es una parte, es una sección, no es que nos llevamos todo lo demás, tampoco es válido que nos han querido poner a pelear, por ejemplo, con las organizaciones del Magisterio Nacional, a decir que si nos dan a las universidades, entonces se quita la plata a las escuelas. Eso hay que tenerlo claro de que no es así, no es así. Eso sería lo primero. En una negociación de presupuesto, y particularmente en la del fondo,
son rubros distintos que están dentro del presupuesto nacional y que el gobierno tiene un máximo, voy a decirlo así, con una distribución, y la distribución es la que se altera al interno. Ya va Jonathan a explicar eso mejor porque como es economista estaba en esa conversación. Pero sin irme a la parte, digamos, de cómo es y qué es lo que se puede hacer con la propuesta que llega del gobierno, sí claramente hay un peso. Es un órgano político la Asamblea Legislativa, hay un peso en el ejercicio de esa presión, ¿no? Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Logramos aprobar un proyecto en donde habían algunos que tenían dudas, porque se alinean con el gobierno y se alinean con todas las peores causas que uno se puede imaginar, porque a veces uno dice, pero ¿cómo no van a votar eso? Pero no lo hacen. Para descongelar, logramos aprobar que se descongelaran las pensiones del magisterio. Son personas que tienen 5 años su pensión congelada. O sea, ya de por sí son raquíticas esas pensiones, con excepciones. Hay esas excepciones que son las que muestran, pero la mayoría son pensiones raquíticas. Y se logra aprobar porque hay presión, porque llega la gente a ver, porque hay gente escribiéndole a las diputaciones, porque hay gente mandando cartas, pero principalmente porque llega la gente a verlas. Y se logra. Pero, por supuesto, la negociación ahí ante la Asamblea. Y entonces el presidente, en el momento en que la Asamblea termina y ya nadie está viendo, veta la ley. Está vetada. ¿Quién la va a recibir? La próxima Asamblea. La próxima Asamblea tiene mayoría. Habría que tener 38 para resellar y ellos tienen 31 votos. Ya no salió la matemática. Entonces, ¿cómo se podría presionar a esas fuerzas políticas de forma política? Y la ciudadanía no solamente tiene el voto, tiene razón el compañero, o sea, ¿quién no lo vio venir? Claro, tal vez los márgenes, tal vez la cantidad, tal vez los 31 votos, los 31 diputados no lo habíamos calculado del todo, pero sí se veía venir una ola muy fuerte, siendo consecuente con el análisis que se puede hacer de lo que ha pasado en otros países, incluso viendo más o menos cómo se va operando, cómo van reaccionando los pueblos. Pero sí hay posibilidades de reaccionar, sí hay presiones posibles. Yo sé que desde el gobierno de Carlos Alvarado, incluso vean ustedes las movilizaciones cómo cayeron, bueno, la ley antihuelga se afecta, etcétera, porque golpea la posibilidad de organizarse y la posibilidad de que todos estén dispuestos a perder una parte respecto de las luchas que se dan. Habrá momentos en que la gente diga, bueno, si puedo por lo más, doy lo menos, pero ese momento no ha llegado. Pero claramente fue muy frustrante la capacidad de organización y de movilización para que fuera la primera, a mi juicio, verdadera ruptura democrática que se dio aquí, que fue que no le importó, la primera vez que a un gobierno no le importó tener el país incendiado, que ni siquiera una mesa de negociación se estableció. Pero nosotros no podemos dar por un hecho que eso va a volver a ocurrir, porque también son fuerzas políticas las que están en este momento. La otra fuerza política pues parece que no tenía intenciones de sobrevivir y eso fue lo que pasó. Pero estas fuerzas políticas más bien están aspirando a seguirse multiplicando. Y el populismo, de derecha en este caso, pero el populismo en general, vive precisamente de esa movilización, de ese llegarle a la gente y de esa opinión pública. Entonces, yo sí creo que efectivamente si tenemos que apostar a la movilización, hay que volverse a activar porque además es la única forma que podemos contrarrestar el poder que tiene sobre la batalla en las redes sociales. La gente cree en las redes sociales que todo el mundo está contento. La gente, qué raro, a mí me está yendo mal, pero qué buen presidente. Bueno, ¿por qué? Porque todos los días se lo dicen en todas las redes. Pero si la gente estuviera en la calle, y tal vez yo no soy tan rara, tal vez yo no es que me siento mal porque qué malagradecida que soy. No, es que estamos pasando necesidades. Entonces, yo creo que sí es importante ese tema de la movilización porque somos, de nuevo, fuerzas políticas. La universidad, eso que yo llamo la estrategia de la zarigüeya, la universidad trató de sobrevivir un poco, dejando de ser ese actor político tan fuerte. Vean ustedes cómo están encima y los señalan y los tienen bajo amenaza incluso de muerte. ¿Cómo se están yendo encima contra el semanario Universidad? ¿Por qué?
digamos que la circulación del semanario universidad no es todo lo que uno quisiera. No todo lo estamos leyendo, ni siquiera la misma comunidad universitaria. ¿Pero por qué? Porque está hablando, porque es un actor político que está señalando, que está investigando y les está sacando los trapos sucios. Bueno, el resto de la comunidad deberíamos de apechugar también con esa acción. Nosotros y nosotras somos quienes deberíamos de estarle contando a través de los TCU, a través de todo, a través de todo, a través de ir a hacer un mural, a través de organizarse con los grupos de voluntariado, a través de las mismas escuelas. No es la primera vez, ustedes pues, como estudiantes, los que son estudiantes, aquí hay algunos que ya acumulan juventud igual que yo, ¿verdad? Pero los que son estudiantes pues sí, no han tenido una experiencia de ese tipo, pero sí la pueden retratar y sí la pueden hablar con sus profes. Y la experiencia del TLC, experiencia del combo del ICE, posiblemente muchos de ustedes no habían nacido para el combo del ICE y tal vez estaban en el kinder para lo del TLC, pero fueron experiencias de organización en donde la universidad se fundió con la comunidad, con las organizaciones populares. Debemos dejar de verlas sobre el hombro. Hay que movilizarse, hay que ser actor político, y porque es el futuro de todos el que está en juego. No sé si Jonathan iba a agregar algo ahí. Apareció en la canción. Gracias, Jonathan. Sí, gracias. Pues coincidiendo con Rocío, únicamente agregaría un par de cosas. Lo primero es que efectivamente, en términos de los números previsibles, en la comisión podría resultar desalentadores, ¿verdad? Evidentemente va a tener amplia mayoría en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el oficialismo va a tener 6 de 11 diputaciones, es decir, tienen mayoría por sí mismos. Pero creo que eso no debería ser una razón para dejar de provocar movilización, de generar discusión nacional, de protestar, porque lo cierto es que los movimientos sociales que buscan el bienestar de las grandes mayorías, normalmente en la historia nunca hemos estado en mayoría institucional. Y eso nunca ha sido una limitante para valorar lo importante que es seguir movilizándose. Entonces, coincidiendo con Rocío, importa mucho. Hemos visto muchos ejemplos, como se contaba Rocío, muchos ahí en asamblea, de cómo la movilización pesa, importa. A veces, vean que este es un espacio bien pequeñito, ¿no? Las barras de una comisión, poquita gente cabe allí, y la participación de gente allí protestando, manifestando su posición, pesa lo interno en la discusión de una comisión, a pesar de que es poquita gente la que cabe allí. Mucho más y la movilización es más grande. Importa mucho, pesa mucho, permite, como señalaba Rocío, que otras personas que sienten algún malestar, pero que quizás no logran explicárselo bien a sí mismas, ¿verdad? Que no logran determinar bien de dónde viene su malestar, su indignación, encuentren también referencia en la propia movilización popular, en la protesta, y digan, claro, hay otros que están y otras que están pasando por lo mismo que yo y tenemos la misma indignación. La protesta, la movilización sigue siendo fundamental independientemente del resultado previsible en lo institucional. Y no sería la primera vez en la historia de este país que la movilización popular cambia un resultado en el espacio institucional. Valga recordar la historia, valga recordar el combo y dice tenía los votos, no tuvieron al pueblo, tuvieron que echar para atrás. Importa mucho, independientemente de si tienen la mayoría, que tenían los votos y tuvieron que echar para atrás. Cuando la indignación social fue tan visible y evidente. Por otro lado, pues sí quería también nada más agregar algo respecto a una de las consultas. Es cierto, de repente parece una cosa muy abstracta, ¿qué es el PES? ¿Verdad? Eso es cierto, y de repente en estas discusiones es importante que arranquemos por allí. Hay una razón por la que existe un fondo especial para la educación superior, y es que no existe autonomía universitaria real si no existe independencia financiera de las universidades. Si los recursos de la universidad pública dependen
del gusto del gobernante de turno, la autonomía universitaria se ve restringida, limitada en exceso, hasta los mayores excesos. ¿Por qué? Porque si al gobernante de turno no le gusta que exista una universidad capaz de generar espacios de discusión, de pensamiento crítico, pues entonces, sin tener que meterse de manera abierta y directa con la autonomía universitaria, puede hacerlo de una manera indirecta a través de lo financiero, ahorcándolo a la universidad, cerrando la manera de ingreso de recursos de la universidad para obligarla a doblegarse. Por eso existe ese artículo en nuestra constitución política que creó el fondo, este fondo especial, con ese nivel de claridad. De hecho, cuando digo con ese nivel de claridad, si ustedes ven, es normal, en la constitución política, la mayor parte de los artículos son muy generalistas, porque las constituciones políticas buscan determinar, digamos, en el nivel más macro, el conjunto de derechos fundamentales de un país. Y bueno, si ustedes ven justo el artículo que establece la creación del FES y sus reglas, es quizás el artículo más detallado de nuestra Constitución, el más grande, tiene más párrafos y más preciso y detallado. ¿Por qué? Porque allí los constituyentes derivados, se hizo esa norma, sabían que para poder defender esa autonomía universitaria había que defender esa independencia económica de las universidades, con absoluta claridad. No dejar margen a que venga un mandatario un día y se enoje con la universidad porque de repente hubo una muestra crítica hacia su gobierno y que intente orgarle o quitarle el espacio financiero a las universidades. Por eso existe el FES, por eso es tan importante. No es nada más un asunto de necedad de las universidades o de pretenderse, como suelen decir ellos, un país aparte. No, 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 nadie pretende eso. Estoy seguro que nadie pretende, nosotros sabemos parte de este país, patrióticamente parte de este país. Eh, pero, pero sin esa independencia financiera no existe realmente esa autonomía universitaria. Y por eso existe ese fondo que, insisto, está en la Constitución política, bien determinado, y dice con absoluta claridad, se crea el FES, no se pueden reducir esas rentas. Si el gobierno le quita plata a las universidades, tiene que poner unas rentas distintas para sustituirlas. No se puede reducir la plata de las universidades. Y además dice, se negocia cuánto va a ser el monto creciente del FES entre las universidades y el Poder Ejecutivo. Eso dice. Pero no porque exista una intención de crear una finca separada ni nada, sino porque hay una larga historia de muchas décadas de lucha por crear una institucionalidad universitaria con la autonomía necesaria. Y bueno, ustedes más que nadie lo saben. Si la universidad pública pretende ser, busca ser ese espacio de creación de pensamiento con plena libertad, con la posibilidad de que se desarrolle de manera crítica sin las limitaciones de la presión política de turno, se necesita autonomía. Y unas universidades sin autonomía se convierten únicamente en una maquinaria más de reproducción de la propaganda de los gobernantes de turno, y la universidad no puede hacer eso, naturalmente no puede ser. Por eso existe el PES, y quizás es importante el recordatorio que nos hacían de que hay que iniciar por allí, contar qué es el FES, por qué existe, y está llena de constitución, no es un invento de nadie, y la constitución se respeta. La constitución se respeta y la respetan todos, el presidente, la presidenta, los diputados, y todo el mundo tiene que respetar lo que dice la constitución, y por eso ahí es donde existe el FES y la discusión que se pueda dar en la Asamblea Legislativa en el caso que no haya acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pues también está allí definido en la propia Constitución. Tampoco es un invento de nadie, porque así los propios constituyentes lo determinaron. Jonathan y Rocío, compañeros y compañeras, yo quisiera proponerles tal vez que hagamos un par de preguntas más para ir cerrando. Sabemos que Jonathan y Rocío están en un momento de transición, entonces quisiera abrir el espacio tal vez para dos preguntas que las podemos hacer simultáneamente para que luego Rocío y Jonathan respondan y tal vez hagan un cierre ya de la actividad. Tenemos por allá y luego Rita. Bueno, buenas tardes, casi noches. Yo soy Cristian Porras, soy de la Facultad de Microbiología, soy administrativo. Pero bueno, este asunto pues nos golpea a todos, creo, ¿no?
no somos diferentes los administrativos a los estudiantes o a los profesores. Yo la consulta que tengo, la duda que tengo, o que me genera, es que yo quisiera ver en esta discusión o poder tener datos donde yo como un administrativo que soy atacado hasta por mi familia, ¿verdad? Que no, ustedes los de la UCR, que son de las élites. Entonces yo lo que digo es, para mí es tan difícil encontrar los números, los indicadores que tiene la universidad, el impacto que tiene hacia las comunidades, ¿verdad? Eso no está fácil de conseguir, pero tampoco vemos, o yo como en la parte baja, en la parte administrativa, no lo veo tan fácil de conseguir, ¿verdad? Entonces es donde yo digo, bueno, la rectoría o las autoridades que tienen esta ventaja de decirlo y expresarlo no se da tampoco, ¿verdad? Entonces la gente cree que el FES es solo para pagar salarios. Eso me dicen a mí, no, es que 8 de cada, ¿cómo fue? Algo así como 8 de cada 10 colones va para salarios en el FES. Y eso lo dijeron en Canal 6. Hay una noticia en Canal 6 donde dice que 7 de cada 10 colones está para ser utilizado en pago de salarios. Entonces es como complicado, ¿verdad? Y es eso, como en este asunto de apoyarnos todos como la universidad, y no solo la Universidad de Costa Rica, sino las otras universidades, poder tener esos números, esos indicadores donde nosotros podemos hablar del impacto real que tienen las universidades en las comunidades. Gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto a Jonathan como a Rocío por esta participación que nos aclara muchísimas cosas. Yo quisiera decir que una de las grandes expectativas que también teníamos de este conversatorio era poder también imaginar los escenarios que siguen, ¿verdad? Y entonces quisiera preguntar en ese sentido, aunque una puede imaginar, ¿verdad?, algunas rutas de lo que va a pasar, en el sentido de que, bueno, para esta asamblea, para este gobierno ya no hubo negociación, que puede uno imaginar, bueno, ya la asamblea legislativa ya no lo vio, viene la próxima, pero viene el 8 de mayo, y luego cuál es el periodo para el presupuesto, cuándo se va a ver. Entonces me gustaría muchísimo que ustedes, con esa experiencia que tienen ahí adentro, ¿verdad?, nos pudieran presentar los escenarios que ustedes visualizan. Tenemos claro que todo escenario se puede cambiar, sobre todo a través de una buena movilización y de mover el piso, ¿verdad?, a las autoridades de este país y sobre todo a las autoridades entrantes, ¿verdad? Pero quisiera como que nos compartieran eso para tener más claro también las rutas y los frentes de lucha que deberíamos tener. Esa es una. Y la otra, quisiera preguntar, porque es como una inquietud que yo he tenido, que lo he compartido con las compañeras y lo compartíamos en la reunión con profesoras y profesores de trabajo social, es el papel de CONARE. El papel de CONARE, que me parece que es un tema que nadie vuelve a ver con la suficiente claridad, ¿verdad? Y quisiera saber entonces, desde la experiencia también de ustedes dos, cómo ven al CONARE y qué recomendaciones también nos darían para asumir ese otro frente que también creo que va a ser muy, muy importante, porque el otro es bastante negativo, ¿verdad? Entonces, si tenemos una disminución o si tenemos un cero crecimiento, pero además tenemos redistribución, o sea, estamos completamente fritos, perdónenme la palabra, ¿verdad? Entonces sí tenemos como que tener varios frentes de lucha por aquello de que alguno salga peor de lo que imaginamos, ¿verdad? Y muchas gracias de verdad por estar acá. Bueno, rápidamente sobre el tema de los datos, yo creo que esa ha sido una carencia que siempre hemos tenido como universidad, y los datos están, de hecho, se fue. ¿Qué se fue? Ah, no, bueno, sí, se fue la batería. Pero puedo hablar así, solo que no me voy a mal. Yo creo que ha sido una debilidad el convertir esa información que se da, esos informes, porque
se ha hecho creer incluso al país que las universidades no rinden cuentas de sus actos, que no dicen en qué se gastan el dinero. Eso es una de las cosas. No convertimos esa información en una información popular para divulgarla. Y eso es algo que se puede hacer como comunidad, o sea que tal vez no tendríamos que esperar a que la decisión institucional se tome y hagan los brochures, porque igual hay que irlos a repartir, o hay que hablarlos, hay que convertirlos en charlas, hay que convertirlos en foros, en otros espacios, hay que ir a las municipalidades a hacer, pero eso no lo va a hacer, voy a ponerlo caricaturizado, eso no lo va a hacer el rector, no habría posibilidad, eso lo tenemos que hacer todos, pero sí efectivamente, y eso es parte también de ser un actor político, hay que traducir esa información, que si está, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, en la Comisión Especial de Educación, cuando a veces llegaba el CONARE, que era bastante a menudo, que los llevábamos por diferentes temas para que fueran a opinar, siempre nos llevaban información que aún a las personas que defendemos a la salud pública nos sorprendían, porque eran datos increíbles, lindos, pero que no estaban accesibles, coincido con usted. Y mientras no tengamos esa información traducida para ser divulgada, no el informe que se manda a la Contraloría General de la República, no, información traducida para ser divulgada, y no tenemos la herramienta necesaria para ir a defendernos de la gente que cree que efectivamente que las universidades todas son élites. Entonces yo creo que ese es un punto que debería trabajarse dentro de la estrategia, y que sí se puede trabajar tal vez en el nivel de facultad, o en el nivel de escuelas, o en el nivel de asociaciones de estudiantes, o de federación, o no sé cuál es el estado del sindicato, no voy a dar opinión. Sobre los escenarios posibles, sí, los escenarios, a ver, hay una cosa muy objetiva, y es cuántos y cómo se eligieron, y quiénes son de gobierno y quiénes no, pero la realidad política es mucho más compleja que eso. Ustedes vieron en esta pasada Asamblea Legislativa, solo nosotros fuimos la única fracción a la que no se le salieron diputados. Gobierno pasó de 9 diputaciones, de 10 diputaciones a 21 en la práctica. Bueno, eso también puede ser a la inversa. ¿Por qué? Porque también dentro de la gente horrible que se eligió, también hay otra gente que ni sabemos para dónde, ni de qué. Y que a todo el mundo tendrá temas que sí le muevan, ¿no? Ya eso lo hemos visto con temas puntuales. De pronto alguien de gobierno que sigue la línea de gobierno, pero que se sale en una votación que tiene que ver con la caja. ¿Por qué? Porque es sobreviviente de cáncer y sabe que solo la caja la salvó. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de acciones que pasan por las personas, por las fuerzas políticas que están expresadas dentro de eso que llamamos de gobierno, pero que todos sabemos que es bien un rejuntado, una serie bien furries, ¿verdad? Pero es una selección, digamos, de gente que viene de otros partidos, y pueden tener detonantes que les hagan tomar decisiones en otra orientación. Entonces los escenarios, creo que le va a corresponder, ya a partir de la próxima semana pueden empezar a invitar a los compañeros de la siguiente fracción, porque parte del trabajo en la Asamblea Legislativa es precisamente empezar a hacer esa lectura de las fuerzas y de los temas, y creo que es importante que tengamos la oportunidad de compartirla con quienes son, pues, nuestros aliados en términos de proyecto país, ¿verdad? Y con respecto al papel del CONARE, es complejo, y el tema de la redistribución es un tema complejo y es lo más poco sexy de hablar en la UCR, ¿verdad? Pero sí hay una realidad de que sí hay que sentarse a ver las posibilidades reales y el crecimiento real que han tenido las otras universidades. Lo que pasa es que mientras al CONARE se llegue cada quien a defender su espacio, porque cada quien sabe lo que puede perder, no es defenderlo por privilegios, ese discurso, digamos, es desde afuera, pero desde adentro cada quien está peleando
de nuevo, por la situación de haber estado en la Asamblea Legislativa, yo he tenido que hablar con las rectorías, con las diferentes rectorías de las diferentes universidades. Y en todas tienen el cálculo del todo lo doloroso que es lo que no van a poder hacer si no hay una distribución distinta. Ahora, claramente la propuesta que se hizo me parece que, digamos, fue una bonazón, ¿verdad? O sea, no es proporcional, no lleva tampoco una transición razonable de un proceso de crecimiento, pero también de acompañamiento, porque una de las cosas que sí creo que son fundamentales, que han ido haciendo muy bien, pienso yo, y que podría mejorarse aún más, es en esta vinculación en de tener recursos compartidos, tanto los espacios, carreras, medios, que eso podría ser también una estrategia mediante la cual, o sea, la experiencia de la Intercedes, ¿cómo se llama? La de Alajuela, que es esa experiencia podría ser una estrategia para hacer, digamos, una redistribución sin que necesariamente se saque de la bolsa de uno para meter en la bolsa del otro. Pero eso también requiere de voluntad política. Yo creo que en ese sentido, y es como el elefante en el salón, ¿verdad? Nadie habla de eso, pero el tema de la toma, el tema de los chicos y chicas que se metieron a rectoría, de pronto puede ser una decisión que se tomó tal vez sin toda la estrategia armada, todo lo que ustedes quieran decir, pero que obligó a la gente a reactivarse, que obligó a la gente a salir, que obligó a la gente a pensar, y que obligó, ese es su principal valor. Todos los demás actores no tendrían por qué sentirse cuestionados. Bueno, cada quien tuvo y tiene su distinta táctica, digamos, de asumir esto. Pero ciertamente hay que hablar del uso interno, porque esas debilidades y esas brechas internas, y ya no solamente internas dentro de la UCR, sino internas respecto del mundo de las subpúblicas, no deberían de dejarse crecer y crecer, porque también las brechas terminan siendo odios. Eso es lo que ha trabajado este gobierno. Las brechas terminan siendo odios y nosotros no deberíamos de permitir que eso suceda. Creo que hasta el momento no ha llegado a convertirse en eso. Yo por lo menos he tenido, digamos, la oportunidad de estar muy cerca de casi todas las rectorías, y he podido, digamos, notar esa voluntad, pero también esa voluntad debe construir propuesta concreta. Digamos, mantenernos como UCR en negación no nos va a llevar a ningún lado. No nos va a llevar a ningún lado, porque además el gobierno, ¿ustedes creen que al gobierno le importa que la UNED tenga más recursos? O que la UNA tenga más fuertes sus sedes, o que el TEC logre mantener a sus profes, porque la mayoría de los profes del TEC en el mundo fuera de la universidad ganan 5 o 6 veces, y por eso cuesta tanto mantener a los profes en el TEC. ¿Ustedes creen que al gobierno le importa eso? No, al gobierno lo que le importa es la división. Y ese malestar que hay entre las universidades lo van a explotar si no tenemos la capacidad, digamos, o ahí el CONARE, de hacer la lectura, y la universidad también de hacer propuesta, para no irse simplemente al todo nada, ¿verdad? Yo creo que ahí también, digamos, tal vez desde el Consejo Universitario y otros espacios, sí creo, y los mismos estudiantes pueden empezar a crear esas alternativas y ver ese proceso, y entender también la educación como un sistema, como un todo. Que eso siento que nos ha golpeado mucho, incluso porque cuando hemos estado muy unidos, entonces nos ponen en contra del magisterio, del resto, ¿no? de la secundaria y la primaria. Ahora encontraron cuáles son las diferencias, las están explotando, y nosotros no estamos tal vez reaccionando. Yo creo que sí hay posibilidades en el CONARE de verlo, y hay tiempos, pero voy a dejar a Jonathan, que debe estar muy aburrido, y sus hijas más aún, de estarme oyendo y esperando sobre el tema de los plazos en que la comisión tiene que decidir, y los plazos y los tiempos en que se decide en plenario también el presupuesto nacional. Gracias. Gracias, Rocío. Jonathan.
Sí, creo para iniciar por lo último que señalaba Rocío, que esto es fundamental. Eh, la distribución del FES tiene que discutirse a lo interno de las universidades, tiene que discutirse por las propias universidades. No debería existir incidencia ni del legislativo ni del ejecutivo, pero para que eso ocurra tiene que haber una discusión. Yo ahí coincido por completo con Rocío. Procrastinar, evitar esa discusión, eh, lo que provoca es que se abre esa puerta para que quienes quieren hacerle daño a las universidades utilicen esa atención no atendida como un mecanismo de debilitamiento de las propias universidades a través de la generación de fracturas, de diferencias, eh, que divide y vencerá. Esa es la estrategia obvia y evidente que se utiliza por parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, mm, por un lado, defender que esa discusión únicamente se debe dar en el marco de las propias universidades, que ahí no tiene que estar metiendo mano ningún gobierno, pero por otro lado, sí resaltar que es una discusión que no deberíamos nada más evitar, ¿verdad? Porque si no genera esa tensión no trabajada, no atendida, que luego se utiliza más bien en contra de las propias universidades. Eh, Luego, respecto a lo que viene en términos de plazos, a ver, si hay acuerdo entre las universidades y el Ejecutivo, que eso todavía potencialmente podría ocurrir, potencialmente podría ocurrir todavía, eh, simple y llanamente, cuando el presupuesto llega en septiembre a la Asamblea Legislativa, pues llega con el monto del FES que ha sido acordado entre las universidades y el Poder Ejecutivo, como ha ocurrido históricamente, prácticamente siempre, con excepción de una vez durante este cuatrienio anterior. En el caso de que no haya acuerdo entre las universidades y el Poder Ejecutivo, a inicios de septiembre, el primer día de septiembre, tiene que estar presentado el presupuesto de la República y el Poder Ejecutivo lo que hace es presentar la parte que corresponde al FES, que es una transferencia, comúnmente vienen dos, pero es un asunto contable. Viene el FES con el monto que el Ejecutivo había pretendido inicialmente en la negociación fallida. Entendería yo que, viendo lo que ha puesto sobre la mesa del Ejecutivo, que es que mandaría el FES sin ningún aumento y sin contemplar el aumento de 2% que se aprobó para este mismo año. Entonces, eso ocurriría en septiembre, cuando inicia la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, porque el Poder Ejecutivo manda el presupuesto. A partir de ese momento, durante todo septiembre y la mitad de octubre, en la Asamblea Legislativa, en específico en la Comisión de Asuntos Hacendarios, se da la discusión del presupuesto, se reciben audiencias, se tendría que proceder como se procedió en el momento en que hubo que resolver el diferendo entre las universidades y el Ejecutivo, que fue que además de las audiencias normales que se reciben a todos los ministros, ¿verdad? A todos los jerarcas de las instituciones implicadas en el presupuesto de la República, también se hicieron sesiones específicas sobre el FES. Se recibieron a las universidades, se recibió el movimiento estudiantil, se recibió la Contraloría específicamente sobre el FES, al Ministerio de Educación solo sobre el FES, porque lo que normalmente sería la mesa de negociación, al no llegar a un acuerdo, pues se tiene que trasladar, digamos, el proceso de comprensión del contexto de la situación a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Esa comisión, durante todo septiembre y la mitad de octubre, como les digo, pues realiza todas estas audiencias. Ese es el momento, digamos, más tenso de la discusión. Entre el 15 y el 20 de octubre, normalmente, máximo 20 de octubre, se conocen las propuestas de modificación al presupuesto. Y estas son fechas muy importantes, porque claro, si no llega a existir acuerdo entre las universidades y el Ejecutivo, la determinación del aumento se va a votar esos días en la comisión. Como ustedes recordarán, cuando ocurrió anteriormente este diferendo, fue justamente en esos últimos días. De hecho, bien pudo haber sido el 20 de octubre, si no me equivoco, cuando se terminó votando qué iba a pasar con el FES y que se aprobó finalmente ese aumento del 2% allí en la comisión, en ese periodo de 15 de octubre a 20 de octubre.
Una vez que se termina el proceso en la Comisión de Asuntos Hacendarios, los dictámenes suben al plenario. Entonces, por ejemplo, en aquel momento había un dictamen oficialista que ponía que no hubiese aumento y otro que habíamos firmado los demás que proponía el aumento del 2% y le corresponde al plenario, a la Asamblea Legislativa, votar esos dictámenes. Pues sí, básicamente ese es el procedimiento en el caso que haya diferendo. La parte más intensa de la discusión se da entre septiembre y noviembre, porque es durante todo noviembre que ya se discute en el plenario de la Asamblea Legislativa, pues el presupuesto ya con nuestros informes finales. Repasando, entre septiembre y mediados de octubre se da la discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios y durante noviembre, hasta máximo el 27 de noviembre, que debe votarse en primer debate, se da la discusión en el plenario y pues, como les digo, múltiples informes de servicios técnicos y jurisprudencia de la Sala Constitucional, y pues lo que han determinado es que en el caso de existir diferendo entre el Ejecutivo las universidades, a la hora de tener que definir qué hacer con el FES, la Asamblea Legislativa debe hacerlo en el marco de la discusión del presupuesto, ¿verdad? Se emociona para aumentarlo más y otros votarán en contra de ese aumento, pero digamos, se hace en el propio trámite normal del procedimiento legislativo de aprobación del presupuesto de la República. Y nada más cierro diciendo una cosa más. Bueno, yo creo que no habría que dar por sentado de entrada cuál sea la postura de las diputaciones cuyas posturas desconocemos. Digo, pueden dar por sentada las posturas de las diputaciones nuestras, pues, digamos, pueden dar absolutamente por sentada, digamos, la defensa del FES por parte de esas 7 diputaciones que el día de mañana de nuestra bancada iniciarán sus funciones. Eso denlo por sentado. Está claro cuál es la postura que tenemos. Pero no me refiero a eso. No debería darse por sentado, por ejemplo, del bloque oficialista, cuáles sean las posturas. Por lo que decía Rocío, yo de entrada me recomendaría intentar tener acercamientos para entender qué posturas tienen y de repente efectivamente actúan como bloque. Puede ser que eso sea un escenario, pero puede que existan otros y puede que existan personas con alguna sensibilidad, con algún nivel de compromiso con la educación pública y que de repente el bloque que hoy nos parece muy homogéneo no lo sea tanto. Es solo un escenario posible, no digo que sea el más probable, puede ser que no, puede ser que actúen en bloque y pues se dé eso, pero de entrada creo que habría que intentar acercamientos, habría que intentar hablar, habría que intentar hacer ver, también hacer manifestarse y protestar, me parece fundamental para generar también presión y civilización del asunto, en el espacio de lo público, pero al mismo tiempo que sea eso, creo que habría que intentar buscar convencer para ver si esa posibilidad existe. Y de repente no, y de repente van a actuar como bloque, y pues habrá entonces que confrontar también lo que haya que confrontar, ¿verdad? Pero ciertamente hay varios sobre los que yo mantendría por lo menos la interrogante, no porque tienda a pensar que sí, que sobrarán defensores de la inversión en educación pública. Ojalá que sí, pero puede ser que haya alguna sorpresa y que algunas figuras políticas entrantes, menos conocidas, se sientan identificadas con algunas de estas luchas y nada más nos llevamos la sorpresa de que así sea. Creo que hay algunas fracciones con las que ustedes pueden tener claridad con la postura, porque tenemos una postura histórica coherente en estas materias, donde no cabe duda cuál va a ser nuestra postura, ¿verdad? Defensa de la educación pública, pero en otras donde tengan dudas, creo que es recomendable un acercamiento inicial para intentar ver cómo está el terreno, ¿verdad? De entrada creo que eso, e incluso con la presidenta electa entrando, ¿verdad? Creo que aún sin, digamos que no creo que sea el escenario más probable que cambie radicalmente de postura, pero creo que habría que intentar algún diálogo, acercamiento inicial y pues, descartar si no se va a lograr y va a mantener esta postura anti-inversión en educación, pues confrontaremos, pues daremos la discusión pública, pero habría que intentar algún diálogo inicial para poder descartar si no existe chance de avanzar más. Muchas gracias, Jonathan. Yo termino diciendo 2 cosas. Hay una larga lucha que nos espera, ¿verdad? Yo creo que hoy eso nos queda un poco más claro a todos y todas. Son meses, ¿verdad?, de lucha probablemente. Y la segunda cosa que quisiera decir es,
en realidad es agradecer a Rocío y a Jonathan. En fin, nosotros sabemos qué significa estar aquí en estos momentos, así que quiero agradecerles mucho y además, no solamente por estar aquí, sino porque fueron 4 años en que ustedes fueron eso, como no solamente nuestra voz, sino una luz también de sensatez, de compromiso ético y político. Es una fracción de gente muy comprometida, de gente muy comprometida, de gente muy inteligente, de gente muy joven también. Eso también impresiona y alegra mucho. Así que yo les agradezco, Jonathan y Rocío, no solamente por estar aquí hoy, sino por estos 4 años de trabajo arduo y de una vida personal muchas veces pausada, ¿verdad? De sacrificios personales.